Hola, Dios te bendiga. Estamos en el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a hablar de dos parábolas acerca del crecimiento del reino. Y para esto quiero que me acompañes en Lucas capítulo 13, versículos 18 al 21. Dice la primera parte. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Esta primera parte, o esta primera parábola, nos habla de que el reino de Dios crece como una semilla de mostaza. Jesús cuenta una parábola hablando de la semejanza del reino de Dios, con una semilla de mostaza que se siembra y crece hasta convertirse en un árbol, que las aves vienen a hacer nido en sus ramas. Ahora, los rabinos y los demás judíos esperaban que el reino de Dios empezara con esplendor y poder. Pero Jesús está enseñando que el reino iniciaría pequeño y modesto. El rey que había llegado a inaugurar este reino era un rey humilde, hijo de un carpintero de Galilea, despreciado por sus propios líderes religiosos y políticos. Sus discípulos eran pescadores y otras personas sin mucha educación ni tampoco tenían influencia. Humanamente, el reino de Jesús mientras estuvo en la tierra parecería que no tuvo éxito. Murió en la cruz, dejó unos cuantos discípulos y seguidores. Pero conocemos la historia, que después los apóstoles empezaron a predicar y al poco tiempo eran 3,000, luego eran 5,000 y más adelante se fueron extendiendo hasta que fueron llegando hasta lo último de la tierra. Esa fue la manera que Dios escogió de conquistar y extender su reino. El reino de Dios está planeado para crecer y para que muchos vengan a Él. Esto nos enseña que Dios nos llamó para que vengamos a su reino, para que nos refugiemos en Él y para que sigamos siendo instrumentos para que este reino se siga extendiendo. Y la pregunta aquí sería, ¿has entregado tu vida para pertenecer a este reino? Y lo segundo, ¿estás haciendo que el reino se siga extendiendo? ¿Tienes discípulos? La segunda parte, o más bien la segunda parábola, que está en el versículo 20 y 21, dicen, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura, que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Bueno, aquí nos muestra que el reino crece como la levadura en la harina. Jesús compara el reino de Dios con la levadura que una mujer puso en 3 medidas de harina hasta que todo fue fermentado. ¿Qué significa esto? Bueno, algunos interpretan esta parábola como la influencia de Satanás en el reino de Dios. Pero si leemos bien esta parábola, en ninguna parte la parábola hace referencia a nada malo. Solo está hablando del crecimiento silencioso del reino de Dios. Y es que si recordamos el pensamiento de los judíos que esperaban una gran catástrofe como señal de la llegada del reino, pero recordemos que hacía un momento atrás Jesús les dijo que ellos no reconocían las señales de los tiempos en que estaban viviendo, que el Señor ya estaba entre ellos, silencioso como esta levadura, que el mensaje había empezado a esparcirse lentamente cambiando las vidas de las personas, pero ellos no entendían que debían ingresar inmediatamente al reino a través de la puerta estrecha, que es lo que les hablará más adelante. Vemos cómo va transformando los corazones el mensaje del reino. A medida que se impregna de la verdad de Dios, estos corazones van siendo transformados. Este mensaje se va extendiendo. Y la pregunta aquí sería, ¿estás dejando que la palabra de Dios vaya transformando tu corazón? ¿Y compartes a otros este mensaje para que el reino de Dios vaya transformando otras vidas?
Bueno, el reino de Dios fue planeado para crecer, para extenderse, para transformar y para tocar a muchos. Y tú y yo somos instrumentos de ese reino, de la extensión del reino de Dios. Así que hagamos lo que el Señor nos ha mandado hacer. Que Dios te bendiga.